no tengo la intención de predicarles tanto hoy. Quisiera leer la palabra con ustedes. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver. Ok. Si no trajiste tu Biblia, espero que tengas tu celular. No vas a distraerte. Vamos a leer la palabra. Y espero que la palabra de Dios pueda hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos pueden decir amén bien fuerte? Amén. ¿Cuántos están hambrientos por la palabra de Dios? Amén. Amén. Entonces voy a estar haciendo algunos comentarios, pero realmente mi anhelo, mi deseo. De pronto el piano puede seguir con nosotros. Perdón, yo sé que ya salió, pero sí puede volver. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que Jesús vivió y padeció. Lucas capítulo 22, vamos a empezar en ese capítulo. De hecho, los que estuvieron participando del estudio bíblico con nosotros todos los días a las 6 de la mañana, para los que no saben, nos estamos reuniendo por Zoom y ha sido un tiempo espectacular, tremendo de poder leer la palabra juntos y meditar en la palabra. La meditación es una disciplina bíblica. Dice que debemos meditar en la palabra, no meditar en el yoga, no meditar en otras cosas, en la palabra. Y entonces cuando lo hacemos, el Espíritu Santo empieza a revelarnos cosas y a traer a nuestro entendimiento muchas cosas que no veíamos. Empieza a mostrarnos de pronto áreas que necesitamos cambiar, cosas que necesitamos hacer. La palabra se revela a nosotros. Bueno, Lucas capítulo 22, vamos al verso 47 y quisiera que lo pudieras leer conmigo. También creo que en las pantallas vamos a tener la mayoría de los versos, pero son muchos, entonces si no, puedes acompañar ahí en tu Biblia y en tu celular o desde tu casa. Espero que tengas ahí también tu Biblia y vamos a leer la palabra. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él estaba en el Getsemaní con sus discípulos y estaba hablando con los discípulos. Ni siquiera una hora han podido velar conmigo, no han podido orar porque se habían quedado dormidos. Jesús en su tremenda agonía decía: Padre, si posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento sucede el verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que habían de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondieron, Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. ¿A quiénes? Es importante entender quiénes estaban aquí. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, número 1, a los jefes de la guardia del templo, número 2, y a los ancianos, número 3, que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad o el poder de las tinieblas. Hasta ahí, hasta el verso 53. Y uno más, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Sí? Entonces vemos el momento en que ellos se acercan, llevan a Jesús. Jesús es traicionado por Judas. Los discípulos no habían entendido de qué hablaba Jesús. En ese momento sucede. Pedro, que en otro evangelio nos dice que es Pedro, toma la espada y le corta una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús lo sana. En ese momento demuestra su poder sobrenatural, pero el corazón de todos ellos estaba completamente cerrado en contra de Jesús. De hecho, ellos ya querían matarlo hacía mucho tiempo. Solo buscaban una manera para poder matarlo sin que el pueblo se viniera en contra de ellos, porque al pueblo les encantaba escuchar el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús. Entonces en ese momento Jesús es traicionado y de pronto para muchos de nosotros cosas difíciles pasan en nuestras vidas y es difícil perdonar, sobre todo cuando sentimos que hemos sido traicionados por nuestro papá o nuestra mamá o alguien de nuestras familias. La cosa es que todos de alguna manera o de otra hemos sido traicionados, pero no es algo desconocido a Cristo. Jesús sabe muy bien, Jesús sabe exactamente
qué es y qué significa. Y en ese momento no solo es traicionado, sino que la traición que Jesús sufrió lo llevó a sufrir mucho más. Y muchos de nosotros pensamos que la traición que nosotros hemos sufrido es lo peor de ese mundo, cuando efectivamente Jesús llevó sobre sí todo el pecado, todo el dolor, toda la enfermedad de ese mundo, empezando con la traición. Y entonces en ese momento dice que ellos tomaron a Jesús, lo prendieron, lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote. Y aquí quisiera hacer un paralelo con Mateo capítulo 26. Tú puedes tener tu Biblia abierta en uno de los dos textos, o en Lucas. Vamos a seguir en Lucas 22 y Mateo 26. Entonces si tienes uno, el otro puedes verlo en pantallas, o en tu casa en la pantalla va a aparecer. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 26 verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos también los escribas y los ancianos. A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces Jesús llega a ese lugar, a la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era ¿quién? Como si fuera el gobernante del momento del pueblo judío, aquel que tenía la máxima autoridad para los judíos. Ellos habían sido tomados por Roma, tenían un gobernador, tenían un rey, pero realmente para el pueblo judío el sumo sacerdote era aquel que tenía la autoridad. Y entonces en ese momento Jesús es llevado a la casa de ese sumo sacerdote. De hecho, él ni siquiera era el sumo sacerdote porque ya había pasado su tiempo, pero tenía tanto poder y tanta influencia que seguían haciendo lo que él decía. Ya otro había llevado el título de sumo sacerdote, pero él seguía mandando, Caifás. Y en ese momento Jesús llega a ese lugar. Es el mismo lugar donde Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara. Y en ese lugar Pedro estando afuera con los que habían buscado a Jesús en el Getsemaní, toda la multitud que había ido con palos y con todo eso a buscar a Jesús, ahora Pedro se encontraba junto con ellos en el lado de afuera, y adentro estaba Jesús. Y empieza a suceder lo que vamos a leer enseguida. Mateo capítulo 26 verso 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ahora verso 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El contexto aquí es que yo salté toda la historia que habla de Pedro para ver qué estaba sucediendo adentro. Y en ese momento adentro ellos le habían hecho preguntas a Jesús, y Jesús decía: mira, yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, yo solo voy a decir lo siguiente: después de todo eso, a partir de ahora, el Hijo del Hombre, y él se refiere a él mismo, se sentará a la derecha del Padre con todo el poder. Y en ese momento ellos escuchan lo que ellos anhelaban. No era exactamente lo que ellos querían que él dijera que era el Hijo de Dios, pero ellos dicen: miren, eso es suficiente. Y ahí entramos en el verso que leímos, 66. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Ahora recuerden, al inicio leímos quiénes estaban en ese lugar. Adentro estaban solamente el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos, que ellos conformaban como si fuera el Congreso Nacional, por así decir, de los judíos. Ellos eran los gobernantes, pero al mismo tiempo las autoridades religiosas. Se confundían las dos cosas. Y en ese momento, dentro de ese lugar, solo estaban ellos, y ellos empiezan a escupir en Jesús y a golpearle. Eso es claro entender, porque Jesús había hablado de ellos en otro momento. En Mateo capítulo 23 verso 27, Jesús había dicho: ay de vosotros, escribas y fariseos, que eran los maestros de la ley, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y en ese momento sale a la luz todo lo que había dentro de ellos. Ellos empiezan a golpearle a Jesús, a escupir en la cara. Para los judíos sobre todo, hoy es deshonroso escupir en alguien, pero para los judíos sobre todo,
el texto que nosotros tenemos como base es el texto del momento en que el Señor le dice a Moisés, después que los hermanos de Moisés habían blasfemado en contra de él, el Señor le dice, Moisés, no los voy a matar, pero habrá una consecuencia. Y entonces el Señor en ese momento hiere a María y ella tiene lepra. Y Moisés le dice, Señor, ten misericordia y todo eso. Y el Señor le dice, mira, ella tiene que estar fuera del campamento por algunos días, porque es como si yo hubiera esculpido en ella. Eso era la peor manera de deshonrar. Y él dice, si su padre, que estaba en la ley, si su padre hubiese escupido en ella, ella tendría que salir del campamento. De la misma manera, yo he escupido en ella y ella tiene que quedarse afuera. Para los judíos, escupir era la manera más baja de poder menospreciar a alguien, deshonrar a alguien. Y ellos decían que no solo era de pronto, bueno, aquí a 2 metros de distancia, sobre todo con el COVID, a 2 metros de distancia uno escupe. No, mentiras. Ellos llegaban literalmente muchas veces al rostro de la persona y escupían para de alguna manera lograr dañar no solo la honra física, pero la honra interior. Y entonces eso es lo que estaba sucediendo con Jesús. Pero lo que más me impacta es lo que sigue, porque dice que Jesús no decía nada. Y entonces Lucas 22, verso 63, volvimos a Lucas. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús, entonces si está hablando de custodia, ahora está hablando de los guardias que vimos al inicio del texto, los que fueron a Getsemaní, habían ido los guardias del templo y algunos otros, junto con los escribas de los fariseos. Y entonces ahora ellos, dice, los que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban y vendándoles los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Era de pronto, muy posiblemente ya la segunda vez en que Jesús era literalmente, brutalmente golpeado, deshonrado. Y en todo eso Jesús no hacía nada. Y llegamos a Lucas capítulo 23, verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, todos los que estaban allá, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces después de que ellos ya habían hecho lo que ellos realmente anhelaban, al invés de llevar a Pilato, no, ellos primero querían deshonrarle, primero querían poder tocarle, porque era lo que ellos habían anhelado todo ese tiempo. Y ellos mismos habían decretado condenación. Pero, ¿por qué no hicieron ellos mismos? No mataron ellos mismos a Jesús. Porque ellos no podían matar porque habían sido tomados por Roma. Y entonces los únicos que podían decretar la muerte de alguien eran los romanos. Y entonces ellos lo llevan a Pilato. En ese momento dice lo siguiente, verso 2. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Herodes, hasta ahí, perdón, verso 4. Y enseguida vamos a ver Herodes. Pero entonces Jesús primero es presentado ante a Pilato y no dice nada. Tú lo dices. Y vamos a ver que con Herodes y con Pilato Jesús tuvo la misma manera de actuar y no respondió. Ni para gloria ni para deshonra, porque sabía que tenía que suceder lo que había sido determinado por el Padre. Ahora, en ese momento vemos que Pilato dice, yo no he encontrado nada. Pero entonces cuando él sabe, llega al conocimiento de él que Jesús venía de Galilea, quien tenía la autoridad sobre Galilea era Herodes. Y entonces en ese momento él dice, tratando de limpiar sus manos, y es impresionante porque si tú lees los textos, la palabra menciona que la esposa de Pilato había tenido sueños acerca de Jesús y le dijo, hey, no toques a ese hombre, no hagas nada. Y Pilato todo el tiempo está buscando soltar a Jesús de alguna manera. Ya vamos a leer otros pasajes, pero entonces Pilato tratando de alguna manera de hacer algo, y los historiadores dicen que Pilato no fue alguien misericordioso para nada, fue alguien sanguinario, que muchas veces condenaba sin necesidad. Pero en ese momento, en relación a Jesús, él no quería condenarlo. Lo envía a Herodes
Y entonces vamos al verso 8 de Lucas 22, dice: Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Hasta ahí. Entonces vemos que Jesús se presenta ante Herodes. Y no sé si saben, pero Herodes era como si fuera el rey judío, pero realmente el pueblo ni siquiera lo respetaba, porque había sido establecido por Roma como un rey judío allá. Y Herodes había escuchado de Jesús cuando Jesús envió a los 12 a predicar en las aldeas, y milagros empezaron a suceder, todo eso. La palabra dice que Herodes había escuchado y buscaba ver a Jesús, pero no había logrado hasta este momento. Y en ese momento lo que Herodes buscaba ver en Jesús era el Mesías. Quería ver los milagros, quería ver todo lo que había escuchado, pero Jesús no hizo ningún milagro para salvarse. Jesús ni se defendió, no dijo ni palabra. Jesús sufrió la pena, callado, como cordero mudo fue llevado. Y entonces dice que él no respondió nada. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas que habían ido donde Herodes ahora a acusarle también, siguieron acusándole con gran vehemencia. Y algunos comentarios dicen que ellos gritaban acusando y diciendo todo tipo de cosas, tanto hablando de sus crímenes cuanto diciendo: hey, ves, él no es absolutamente nada, él no puede hacer todo lo que había dicho. Y entonces lo que hace Herodes es impresionante. Verso 11: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y en ese momento Herodes posiblemente toma una de sus propias ropas reales y pone sobre Jesús, como diciendo: él es nada más que otro impostor, nada más que otro falso Cristo. Y en ese momento viste a Jesús. Ahora quiero que te pongas de alguna manera en el lugar de Jesús, ¿sí? Y Jesús, sabiendo quién era, sabiendo la majestad y el poder que le había sido confiado, no hizo nada. Es más, no solo le pusieron esa ropa, pero antes dice, ¿dónde está? Le menospreció y escarneció. Herodes con sus soldados de guerra. Entonces habla que muy posiblemente eran la guardia personal de Herodes. Y junto con sus soldados escarnecieron y menospreciaron a Jesús, se burlaban de Jesús. Y al final le pusieron el manto y lo enviaron otra vez a Pilato. Llega Mateo capítulo 27, verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y se dice que en ese tiempo cada persona que era acusada tenía por lo menos 3 oportunidades de defenderse. Pilato ya había preguntado a Jesús más de 3 veces y él no había dicho nada. No se había defendido. Literalmente era como decir: mira, yo no tengo ninguna oposición a las acusaciones que me están haciendo. Pero Pilato aún así no quería condenar a Jesús. Y entonces él dice: mira, no he encontrado nada. Verso 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilato, verso 20, queriendo soltar a Jesús otra vez, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos siguieron clamando y no quería que él fuera solamente azotado, sino también crucificado. Entonces llegamos al verso 26 y dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de los soldados en el pretorio con Jesús, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata
y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Creo que a partir de ese momento conocemos un poco la historia, pero creo que nunca habíamos realmente mirado los sufrimientos de Cristo. Hemos mirado a la cruz, pero no a los sufrimientos de Cristo. Y es ver la naturaleza que había en el corazón de Jesús, ¿sí? Yo, porque he estado leyendo todos esos pasajes y todavía nos quedan algunos, porque creo que todos hemos visto videos en los últimos días que nos mueven el corazón, de violencia, de injusticia. En los últimos años hemos visto muchas cosas, pero el gran punto es cómo reaccionamos a la injusticia, a todo lo que hemos visto. Y si Jesús es nuestro mayor modelo, yo no sé qué responder, no sé qué decir, porque Jesús no hizo absolutamente nada. Y sigue el texto y dice, Lucas 23, los versos anteriores empiezan a decir entonces que en camino a la crucifixión encontraron un hombre, lo hicieron llevar a la cruz con Jesús, porque Jesús no aguantaba después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado múltiples veces en diferentes momentos por diferentes personas. Entonces en ese momento dice que gran multitud lo seguía, y entre esa multitud estaban las mujeres que habían acompañado el ministerio de Jesús. Llega el verso 28 y dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Es como que Jesús entendía muy bien qué estaba haciendo, pero decía: mira, ustedes son los que no han entendido absolutamente nada. Yo estoy sufriendo, pero sé por qué sufro. Pero ustedes, algunos sufren, otros causan daño, pero ni siquiera han entendido por qué están haciendo lo que hacen. Dicen: llorad por ustedes mismos, porque si no se dan cuenta de que está por venir el reino de los cielos, si no se dan cuenta del plan del Padre, van a perecer todos. Y entonces Jesús sigue la narración y en Mateo capítulo 27 verso 35 dice lo siguiente: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, otra vez escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en ti. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas especifica un poco más y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en el verso 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió y diciendo: ni aún temes tú a Dios, están en la misma condenación. Y entonces es el momento en que él habla con Jesús y dice: maestro, ¿qué? Él se confesa con Jesús, se presenta delante de Jesús. Jesús dice: mira, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. En medio a todo eso, a toda esa circunstancia, yo quedaba pensando en la circunstancia física de Jesús, su cuerpo físico, después de haber sido primero golpeado por los sacerdotes, escribas y fariseos, después por los guardias del templo, después en otro momento por los soldados romanos cuando ya pusieron la corona de espinas. Eso
sin mencionar toda la humillación con Herodes, con Pilato y todo. Entonces en ese momento la corona de espinas, le golpearon otra vez la cabeza, la tercera vez que ya sufría más o menos lo mismo, pero ahora con la corona de espinas. Y entonces llega ese momento y todo eso. Y dice lo siguiente al final del texto. Mateo 27, 46 a 54. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos en ese momento, se levantaron y salieron de sus sepulcros. Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Y para terminar, quisiera leer algunos pasajes rápidamente, ya no de esta narrativa, sino después de haber leído acerca del sufrimiento de Jesús. Quiero leer algunas aplicaciones que hace el apóstol Pedro y Mateo. Y 1 Pedro capítulo 2 verso 17 dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, porque merecen la punición. Pero mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. En todo eso ni se halló engaño en su boca. Y dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esa es la única manera. Y dice: y por cuya ferida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús no tendría ninguna autoridad para decirnos que deberíamos sufrir el mal sin hacer nada, si Él mismo no lo hubiera hecho antes. Y Él lo hizo por una razón muy sencilla: tratar de alguna manera de revelar a ese mundo el reino de justicia y la verdadera justicia. Nosotros no somos justos. No podemos implementar la justicia de Dios a través de la ira del hombre. Es imposible. Y entonces vemos el ejemplo de Cristo y pienso: ¿por qué los apóstoles, cuando fueron encarcelados, perseguidos, no actuaron diferentemente? Y aquí tengo la respuesta de por qué Jesús hizo lo que hizo. Porque aprendieron del ejemplo de Cristo. Y de pronto uno puede decir: ustedes cristianos son muy tontos, o muy brutos, o muy inocentes. Y yo diría: efectivamente, a veces es difícil, porque yo también me digo lo mismo: Lau, tú eres muy bruto. Pero no me muevo de acuerdo a los valores de ese mundo, porque tengo un ejemplo. Saben, personas vienen, van, gobernantes, presidentes, personas por las cuales votamos y por las cuales no votamos. Ellos pueden cambiar, ellos pueden fallar, ellos pueden ser buenos, malos. Y el punto es: solo hay una persona con la cual vamos a estar 100% de acuerdo en nuestras vidas, y es Cristo. Es Cristo.
solo con Él. Por eso es difícil, la gente no entiende, ¿por qué se involucran en política? ¿Por qué nos involucramos entonces en cinema? ¿Por qué nos involucramos en otro? Porque esa separación entre lo que es santo y lo que es profano, eso no es bíblico. Nosotros somos parte de ese mundo, pero hemos sido enviados como agentes de luz. Y si nosotros seguimos actuando como cualquier otra persona actuaría y no como Jesús actuó, el mundo nunca conocerá la luz de Cristo. Si cuando nos golpean nosotros golpeamos otra vez, entonces perdimos una oportunidad de mostrar a Jesús al mundo. Si de alguna manera nos hacen daño y nosotros hacemos daño, entonces perdimos otra vez la oportunidad de mostrar quién es nuestro Maestro, quién es nuestro Señor, quién es Jesús. Y saben, Jesús dijo algo que me impacta muchísimo. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre. Los discípulos habían vuelto de predicar en las aldeas, expulsar demonios, sanar enfermos. Ellos vuelven, dicen a Jesús todo lo que había sucedido, y Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y entonces llega el verso 28 y Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando aprendamos del mansedumbre y de la humildad de Jesús. Del mansedumbre y de la humildad de Jesús. Manso y humilde. El momento en que nosotros seamos capaces de no ofendernos. Parece sencillo, pero ser capaz de no ofenderse es algo que solo Cristo nos puede enseñar. El momento en que hablen mal de ti y no es que no eres humano, es que aprendiste el camino de la humildad. Y sabes que no solo los halagos son de Cristo, pero también las ofensas, todo eso se lo entregamos. La traición se lo entregamos, el abuso sexual se lo entregamos. ¿Saben por qué creemos que hay sanidad en Cristo? Porque Él mismo padeció nuestros dolores, nuestras aflicciones, y venció y actuó diferentemente. No es que el evangelio es algo lindo de ser predicado, es que aflige el alma. No es común, no es lo que ese mundo dice. Obviamente ellos hablan mucho del amor, pero ¿cómo así vamos a pagar la injusticia con más injusticia? Ese no es el amor. La diferencia, la igualdad. ¿Cómo así buscamos la igualdad? Matando a otras personas, haciendo más daño que ya de lo que ya ha sido hecho. Entonces el punto aquí es que Jesús en las bienaventuranzas, Él no estaba hablando solamente de nosotros, Él estaba hablando de Él mismo. Quiero terminar con este texto. Mateo capítulo 5, verso 3, Jesús dice: más que felices son los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Más que felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Más que felices los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Más que felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Más que felices los misericordiosos. No importa si tienes hambre y sed de justicia y eres injusto. Los que tienen hambre y sed de justicia, pero que también son misericordiosos. Antes dijo pacificadores. Y entonces dice lo siguiente: más que felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Es obvio. Más que felices los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Más que felices los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia,
pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, entienda que Jesús no estaba diciendo justicia humana, estaba hablando de la justicia celestial. Y entonces Él dice, más que felices serán. Y eso me impresiona, es que decimos bienaventurados y no entendemos qué significa. Bienaventurados significa más que felices, más que gozosos. Lo extremo del gozo y de la alegría, eso es lo que significa. Y dice, más que felices serán cuando los insulten y persigan y digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Por causa de mí, no por causa de tus peleas en ese mundo. En eso no serán más que felices. Pero si es por causa de mí y por causa de mi mensaje, y porque estás implementando los principios del reino de los cielos que están siendo perseguidos, entonces aun cuando los insulten, los persigan, digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente, serán más que felices. Aún así. Y termina con el verso 12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y saben, si hay algo, y no hablo tanto de la generación que está allá afuera, pero si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es ser más como Jesús. Hemos pasado años en la casa de Dios y a veces me doy cuenta que no sabemos nada. Entonces el Señor me ha estado hablando, hijo, tienes que aprender un poquito de la humildad, el mansedumbre. Humildad porque Jesús recibía a cualquier persona. Jesús hacía lo que los maestros de la ley no hacían. Él se acercaba a cualquier persona, desechado por la sociedad, enfermo, no importaba. Y a veces siento que nosotros como iglesia hemos estado escondidos y tapando nuestra luz. Y siento que Jesús nos está llamando a ser más como Él. Y saben, amar no es actuar con las personas como ellos quieren que tú actúes. Amar es amar como Cristo amó al mundo. Es amar como Cristo amó a la iglesia. Amar es venir y predicar lo que esa generación necesita escuchar, no lo que ellos quieren escuchar. Amar es salir y mostrar poder de Dios, mostrar los valores del reino de Dios. Amar es dejar un poquito la religión. ¿Y sabes qué más me impacta en la historia de Jesús? Que en todo eso los religiosos estaban a un lado y Jesús estaba al otro. Y saben, he sentido un llamado de parte de Dios a dos cosas para todos nosotros. La primera es aprender a no ofendernos. La primera es no dar oídos a ninguna ofensa. El otro día, pues mientras había empezado todo lo que está haciendo en la ciudad, yo entré un día al Instagram y vi que alguien me había tagueado en un post de otro líder cristiano, no sé qué. Y decía, ese sí es un verdadero líder. Y me taguearon a mí, a Sara y bueno, ese sí es un verdadero líder, porque creo que estaba afuera en la ciudad orando. Orando no, hablando de la injusticia, que realmente es eso y aquello. Y entonces en ese momento obviamente yo quedé como ofendido, ¿sí? Y más molesto, diciendo, esa gente como que a veces dije, yo mismo voy a pegar, no mentiras, pero sí llega al corazón muchas cosas, ¿no? Y esa es solo una cosita en un conjunto de muchas cosas. Y entonces en ese momento yo sentí al Señor diciendo, mira, si yo pasé la ofensa, tú también puedes pasarla. Y entonces he sentido ese llamado de Jesús a perdonar los que nos han escupido en la cara, a perdonar los que nos han hecho daño, porque si no empezamos a pelear contra otras personas y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
Hay líderes y líderes cristianos y no sé qué. ¿Cuántas personas hablan mal de nosotros? ¿Cuántas personas nos han herido en cosas específicas? Pero el punto es, ¿de qué sirve si mi Señor no se ofendió? Si mi Señor de hecho oró y dijo: Señor, perdona lo que hacen, porque ellos no saben, ellos no entienden. Y saben, en el momento en que la iglesia sea capaz de no ofenderse, en el momento en que la iglesia no esté con el escudo de la religión y de que nosotros, pues, no sé, somos mejores o tenemos eso y aquello, en el momento en que eso suceda, Jesús va a poner compasión en nuestros corazones. Entonces nos va a enviar hacia afuera a hacer lo que Él hizo, a llegar a las personas que han sido marginalizadas, desechadas. Y he sentido en mi corazón, en primer lugar, ese llamado a conocer a Jesús como iglesia, a actuar como Jesús actuó, pero en segundo lugar, a también hacer lo que Jesús hizo. Y es a salir, a hacer luz, a involucrarnos otra vez en obras sociales, cada vez más. Yo hablaba con un discípulo algunas semanas atrás y él me decía: pastor, cuando empecé, algo que más impactaba a la gente en las universidades era que nosotros llegábamos y yo no los invitaba de pronto a venir a la reunión o a la célula. Yo los invitaba a ir al hospital porque íbamos a hacer algo con los niños que tenían cáncer. Y esa persona que ni era cristiana llegaba, iba conmigo, y obviamente cuando ella veía lo que nosotros hacíamos, ella decía: wow, esa iglesia es diferente. Nunca había visto que una iglesia hiciera algo así, porque la imagen que tienen es obviamente, pues ellos nos piden la plata, ellos eso y aquello. Y entonces él dijo: fue diferente. Y entonces nosotros íbamos a algunos barrios y dábamos comida, hacíamos eso y aquello. Y saben, es importante conocer en qué creemos y hablar, entrar en la guerra cultural y hablar también de los principios de la palabra. Pero más importante que hablar de los principios de la palabra es mostrar los principios de la palabra. Y aquí llego al gran punto: ¿cómo nosotros podemos seguir predicando a Jesús si Jesús no es visible en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo podemos seguir predicando a Jesús si de alguna manera, siempre que sucede algo, nosotros no somos capaces de reflejar eso? Y siento que el Señor nos está llevando a una autorreflexión como iglesia. Nosotros entendemos muy bien qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en nuestras vidas personales: dejar el pecado, ser transformado, eso y aquello. Pero es tiempo de que ya entendamos también qué está pidiendo el Señor de nosotros como comunidad, como iglesia, y cómo podemos alcanzar esa ciudad y esa nación. Si la iglesia no se levanta, sobre todo en un momento como ese, yo no sé qué otra oportunidad tendremos. Sabes, siento que ese es un llamado a ser más parecidos con Jesús, mansos y humildes. De pronto, en un primer momento, trate de encontrar muchas respuestas y no trate de hablar hacia afuera. Estoy tratando de hablar hacia adentro para que todos sepamos qué pensamos en un momento de caos como ese. Pero en un segundo momento el Señor me está diciendo: hijo, es tiempo de que la iglesia se una a hacer la buena obra, a hacer la buena obra. Por eso, en los siguientes meses, en las siguientes semanas, después también de esa semana, todo lo que se recibió en la Convención de Mujeres, yo estuve ahí un poquito con mi esposa, viendo un poquito, recibiendo un poquito, todos los hombres, bueno. Pero siento que el Señor nos está preparando para lo que está por venir. Y de hecho, no quiero que sigamos haciendo reunión solo por hacer reunión de una y de otra manera, así. Como ya sabemos, como ya conocemos. Estoy abriendo las puertas para que el Señor pueda hacer algo nuevo en Somos Uno y a través de Somos Uno. ¿Cuántos pueden decir amén? Sabes, antes de seguir quisiera orar con ustedes. ¿Será que podemos pedir que el Señor nos enseñe de su humildad? ¿Nos enseñe de su mansedumbre? ¿Será que podemos pedir que el Señor nos enseñe a tener un corazón como el suyo? Manso
y humilde. Él no hizo nada, no dijo nada. Sabía que era necesario que se cumpliera la voluntad del Padre. Obviamente Jesús fue condenado a una muerte que nosotros ya no tenemos que sufrir. Pero Él nos llama a una muerte espiritual, a una muerte a la carne, a una muerte a las cosas de ese mundo. Y entonces a partir de ese momento Él nos dijo que deberíamos ser inocentes como las palomas, pero astutos al mismo tiempo como las serpientes. Y entonces, Señor, estamos pidiendo que tú nos ayudes, porque como iglesia anhelamos tener una respuesta. Pero más que tener una respuesta, aunque la sepamos y la sabemos muy bien, tú eres la respuesta. Tu palabra, tu verdad. Ayúdanos, aunque sepamos todo eso, ayúdanos a mostrar esa respuesta. Hemos tratado de decirla con muchas palabras y muchas personas se han herido. ¿Cuántas personas han estado hablando tantas cosas de la iglesia en esos últimos días? Pero no queremos volvernos en una institución que tenemos que defender. No queremos ser religiosos a punto de entonces levantar un muro y polarizar aún más la cosa. Lo que realmente anhelamos es sencillamente ser usados por ti en un momento como ese. El mundo anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Ellos no saben, pero realmente lo que están buscando es la manifestación de tus hijos en ese lugar, en ese momento. Y hoy, antes de que salgamos, antes de que hagamos obras sociales y eso y aquello, sabemos que en las últimas semanas has estado tratando nuestros corazones y has estado enseñándonos, Señor, los principios del reino. Has estado enseñándonos tu verdad. Has estado enseñando a poner nuestros ojos en ti, a esperar en Jehová, porque los que esperan en ti no se cansarán. Los jóvenes se fatigarán, pero los que esperan en ti tendrán sus fuerzas renovadas. Y hoy queremos pedirte que empieces a culminar el tiempo, el momento en que tu iglesia entiende a lo que nos estás llamando. Haznos mansos y humildes como tú. Enséñanos, Señor, a llevar nuestra cruz, a no actuar de acuerdo a la opinión de este mundo, sino de acuerdo a tu palabra. Enséñanos a ser mansos y humildes, a no ofendernos, a no herir porque hemos sido heridos, a no acusar porque hemos sido acusados. Esa es la única manera que el mundo conocerá tu amor. Que seamos uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Entonces el mundo sabrá que tú fuiste enviado por el Padre. Y el mundo verá a Cristo en la iglesia, y la iglesia preparará el camino para que vengas, Señor, y nos lleves. En ese momento queremos desechar toda herida, toda amargura, toda magua, todo lo que nos había marcado desde nuestra niñez, todo lo que teníamos en contra de parientes, pastores, líderes, amigos, consiervos. Queremos pedir perdón y ser perdonados. Queremos perdonar.
Abre nuestros corazones, Señor, para entender más de ti. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Señor, porque si te conocemos, será fácil reflejar tu luz. Queremos conocerte. Queremos conocerte. Yo tengo hambre, yo tengo sed de ti. Yo tengo sed como un desierto por agua. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de ti, que eres manso y humilde. Pues un minuto aquí vale más que una vida. Tú eres todo lo que quiero ser y a quien quiero tener. Tú eres todo lo que quiero ser y a quien quiero tener. Tú eres todo lo que quiero ser y a quien quiero tener. Tú eres todo lo que quiero ser y a quien quiero tener. Estamos aprendiendo, Señor. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Sabes ahí donde estás? ¿Será que puedes ponerte en pie? Puedes cerrar tus ojos. ¿Será que podemos buscar la manifestación de Jesús en ese lugar? ¿Será que podemos clamar que Él nos visite, que Él nos enseñe? Algo tiene que cambiar en nuestros corazones. Hemos escuchado cuántas veces el mensaje del sacrificio de Cristo, pero estamos dispuestos a pasar por las mismas cosas y actuar de la misma manera. Sufrir el daño, ser negligenciados, humillados. No importa, Señor. Queremos tener nuestros corazones preparados para lo que sea. Y entonces envíanos afuera. Que lleguemos a los barrios, a las casas, a las universidades otra vez con tu poder, con tu amor, con tu mensaje. Pero que el mundo vea el fruto de la iglesia. Que el mundo vea otra vez tu luz. Brillando no solo a través de palabras, a través, Señor, de señales, prodigios, a través también, Señor, de caridad, de amor, de buenas obras. Ahí sí, también a través del mensaje. Despierta tu iglesia. Despierta tu iglesia. Hoy clamamos por ti, Señor. Levanta tus manos ahí donde estés. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero conocer más de ti. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Me estaba argumentando fácilmente contra unos y otros, contra la iglesia y eso y aquello. Señor, quiero entregarte las ofensas, la injusticia. Si yo mismo peleo, voy a causar más injusticia. Pero si te entrego la ofensa, si te entrego la injusticia, Señor, tú obrarás la justicia tuya.
Yo no voy a buscar mi propia venganza. Yo te la dejaré. Entonces me ocuparé de tu reino, de tus cosas, de hacer el bien, de hacer las buenas obras, de brillar tu luz, Señor, y a través de esa luz transformarás todas las cosas. Hoy te pedimos, siembra una semilla en nuestros corazones, en esa tarde, ahora mismo, que nunca más podremos menospreciar o apagar. Envía tu iglesia, Señor. Porque si no somos enviados, ¿cómo escucharán? No habrá quien predique. Si no hay quien predique, ¿cómo escucharán? No habrá quien ore, y si no oran, ¿cómo serán sanados? No habrá quien ayude, quien acuda. Y si no lo hacemos, ¿cómo llegará la provisión de Dios a las vidas de ellos? Despiértanos, Señor. Queremos hacer lo que tú nos dijiste. Queremos ser luz otra vez. Queremos otra vez tener compasión, como te compadeciste de nosotros. Queremos llevar tu luz. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos, cámbianos, transfórmanos hoy, Señor. Estamos delante de la cruz de Cristo y te necesitamos, y te necesitamos. Hoy clamamos por ti, Señor. Revélate a tu iglesia. Trae un nuevo tiempo sobre Bogotá, sobre Colombia. Y haz lo que solo tú puedes hacer. Sabes, ahora mismo quiero darnos la primera oportunidad de poder hacer algo diferente. Y es, todos nosotros sabemos que al final o al inicio recogemos la ofrenda. Pero el gran punto aquí es por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y yo he hablado de eso mucho. Quiero que lo hagas porque has entendido la misión de la iglesia en ser luz para la sociedad, para la comunidad. En mi corazón, en las últimas semanas he estado buscando cómo podemos involucrarnos cada vez más. Y sabemos que algo